En este episodio de La Cloaca traemos a uno de los senadores más mañosos que existe en el Congreso colombiano. Veremos cómo la idolatría a su jefe político lo llevó a hablar de él por más de 20 minutos en una posesión presidencial y hasta mandó a hacer, en contravía de las disposiciones del mismo Congreso, una placa en honor al mismo. También cómo, básicamente, mandó a callar a una estudiante de la Universidad Nacional cuando hablaba frente a los senadores. La tutela que instauró por una decisión de la Cámara Baja que no favoreció a sus intereses. La manipulación de varios puntos de la consulta anticorrupción que dio como resultado el hundimiento de la misma y la famosa jugadita a la oposición. Y obviamente las dudas que existen sobre si terminó o no el bachillerato y mucho más. Arranquemos. Ernesto Macías Tovar llegó al Congreso de la República de la mano de la ministra María del Rosario Guerra, después de trabajar con esta en el Ministerio de las Telecomunicaciones, donde fue su asesor. Antes de esto fue alcalde de Altamira y concejal de Garzón en el Huila. Su primer término en el Senado fue del 2014 al 2018 como consecuencia de las infames listas cerradas que los partidos políticos hacen para que las personas voten como un todo y no por cada uno como debe ser. En el 2018 fue electo de nuevo al Senado con más de 39.000 votos, siendo el cuarto senador más votado. Nadie se explica por qué. Ese mismo año, 2018, fue electo como presidente del Senado, donde desempeñó una de las presidencias más deshonestas de las que se tenga memoria. Quizá el karma más grande que tiene este flamante senador son las dudas que aún persisten en sus logros académicos, especialmente el cómo logró graduarse de bachiller. El fallecido periodista y ex senador Edgar Artunduaga, antes de morir, escribió una columna sobre Macías, a quien calificó de fanfarrón embustero, pero escuchémoslo de la propia voz del mismo Artunduaga. Algo va del embuste del fanfarrón que caña y engaña en voz alta para engatusar a su círculo social o político, y otra inventarse colegios inexistentes y semestres de universidades irreales. Macías asumió la alcaldía de Altamira, Huila, en mayo de 1980 y consignó en su hoja de vida que había cursado bachillerato 6 años, además de 2 años de universidad. Las dos cosas eran falsas. En posteriores hojas de vida publicadas indicó que era bachiller del Colegio Franco-Británico de Bogotá, año 1975. La Secretaría de Educación, en documentos que tengo, negó la existencia del grado y la poca vida del establecimiento, seguramente pirata. Macías, desde los tiempos de Altamira, Huila, registra su paso por varias universidades. Menciona el externado, donde llevan varios meses buscando su rastro y no lo encuentran. Consignó haber cursado 2 semestres en la Escuela Superior de Administración Pública de SAT. Otra falsedad. En respuesta a un derecho de petición que hice, la entidad asegura: realizada la verificación en el sistema académico, en la base de datos de hojas de vida, en el archivo físico y en los libros de registro de diplomas y actas generales, no se encontró que Ernesto Macías hubiese cursado algún programa de pregrado o posgrado en la ESAP. En ese mismo video columna remataba el fallecido periodista y político que el también periodista Orlando Rojas denunció inconsistencias en la hoja de vida del hoy senador cuando estaba en el MINTIC, hoja de vida que misteriosamente desapareció. ¿Cómo pudo ser asesor de un ministro una persona con apenas un bachillerato si fue verdad que lo terminó? Esa era la pregunta que se hacía Artunduaga y que se llevó a la tumba sin encontrarle respuesta. Desde aquí comienza a oscurecerse la vida de este político huilense. Macías no escatimó elogios para el expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez en el acto de toma de mando presidencial de Iván Duque. Lo que se suponía iba a ser un discurso de bienvenida al nuevo presidente se convirtió en una sarta de alabanzas y diatribas al exmandatario, tanto que por varios minutos muchos pensaron que quien se posesionaba era otra vez el mismísimo Álvaro Uribe Vélez. Obviamente, Macías no desaprovechó el momento para lanzar pullas al proceso de paz, del cual ha sido enemigo declarado, y al presidente saliente Juan Manuel Santos. Fue tanta la lambonería de su discurso que muchos congresistas se fueron de la ceremonia.
Las objeciones que Iván Duque hizo a la Jurisdicción Especial para la Paz fue un caballito de batalla que Macías utilizó como presidente del Senado. Estas se demoraron porque el mismísimo Macías las engavetó durante muchísimos días hasta que sus mismos colegas lo descubrieron y denunciaron públicamente. Entonces, de mala gana, las tuvo que desempolvar para ser discutidas, pero con mañita también logró que el debate fuera lento y álgido. Con lo que no contaba el senador era que en las cámaras esas mismas objeciones fueran evacuadas rápidamente y con un resultado contrario a sus intereses y a los del mismísimo Duque. Frente a tal derrota política, este flamante senador, aprovechándose de su investidura como presidente de la misma y en un hecho sin precedentes, interpuso una tutela que demandaba el trámite en la Cámara. Para los expertos en jurisprudencia y quienes ejercen una veeduría al Senado, esta jugada no solo era improcedente, sino un abuso de poder. Cuando se le acusó de su mala maña, dijo que estas no se habían hundido en el Senado porque no había mayoría absoluta en la votación, que debía ser de 47. Le tocó a la mismísima Corte Constitucional darle unas clasecitas al senador sobre el funcionamiento estatal y explicarle que sí, que eran los 47 votos que se necesitaban para hundir las objeciones frente a los 34 que consiguió el gobierno. Con esto, sumado a otras perlitas, Macías demostraba su completa ignorancia en temas de Estado. Obviamente, el Consejo Superior de la Judicatura declaró improcedente la tutela para su estudio. Sobra decir que bajo el mando de Macías, la agenda legislativa en el Senado se vio estancada. Incluso la impulsada por el propio gobierno no tuvo mucho futuro. Uno de los capítulos más bochornosos que se vivieron en el Senado mientras Macías fue presidente y donde derrochó su poder y arrogancia fue cuando Jennifer Pedraza, líder estudiantil y estudiante de la Universidad Nacional, quiso exponer la problemática que tienen a los estudiantes y profesores marchando. El presidente del Senado no la interrumpió una, sino 2 veces. A las universidades públicas les congelaron los recursos desde 1992. O sea, hoy llevamos 25 años 30 segundos y termina. Recibiendo exactamente la misma plata que recibíamos hace 25 años, mientras que las universidades han triplicado su cobertura. Y las adiciones a las que se ha referido el Centro Democrático no son adiciones a las universidades públicas ni a la base presupuestal, sino que son adiciones principalmente para el ICETEX, como ha sido la política del gobierno nacional. Por eso los estudiantes marchamos mañana y desde este 11 de octubre se está... Bueno, muchas gracias. Queremos pedir un favor. No, un momentico aquí. Un momentico. Me dejan organizar aquí la plenaria. Presidente, permita que termine la joven. Sí. 30 segundos, por favor. Pero es que o abrimos un cabildo abierto, una audiencia pública, o hacemos una sesión del Congreso. 30 segundos, niña, termina. 30 segundos, niña, termina. 30 segundos, niña, termina. El tono del congresista despertó muchísimas críticas. Pedraza luego dijo a algunos medios de comunicación que sentía que la forma como se refirió Macías era peyorativa. La forma como él lo plantea fue muy despectivo con los argumentos que yo estaba exponiendo en el Congreso de la República y que su única intención era presentar el panorama que hoy viven las universidades públicas. ¿Será que Macías no le gustó que la estudiante le haya nombrado al Centro Democrático en su diatriba? Parece que sí. Otra de las cosas que pareciera un abuso total de poder y de las influencias del senador es el traspaso que Ernesto Macías hizo en tiempo récord de un fondo de pensiones privado a Colpensiones. Algo que a la gente del común como usted y como yo nos puede gastar hasta 4 años, al senador le salió en 4 meses. Según Noticias 1, Ernesto Macías buscaba que se le reconociera el régimen de transición de la Ley 100 para poder pensionarse con el salario del último año cotizado. O sea, los 40 millones que se gana como senador ahorita los quiere tener como pensionado. Y que además se le reconocieran 15 años que, según él, había trabajado. Lo turbio es que el juzgado segundo laboral de Neiva, Huila,
falló a favor del presidente, a pesar de que Colpensiones dijo que este no tenía los soportes de las cotizaciones anteriores. Y he aquí la falacia del senador, pues según él, como lo reveló Colpensiones también, aparecía como si al mismo tiempo hubiera sido concejal, alcalde y secretario en el Huila. Si ven lo raro de la decisión que emitió el juzgado de Neiva, Huila, de donde el señor Macías fue secretario de la gobernación y alcalde de Garzón, se nota a leguas la influencia del señor, aunque digamos que fue coincidencia. Con esto también demuestra la deshonestidad de querer ganarse 15 años para lograr la mencionada pensión. Pero estoy más que seguro que con todas las artimañas y la ayuda de sus poderosos amigos, seguramente lo logrará. Finalmente, Colpensiones tuvo que recibirlo, lo que generó millones de críticas por este teje-maneje que a legua se ve manipulado en todo sentido. Pues además de haberse pasado en un tiempo récord de un fondo al otro, el Estado, como ocurre con las altas pensiones, tendrá que subsidiársela. Otra de las cosas que hizo como presidente del Senado fue sepultar, mediante maniobras, el Estatuto Anticorrupción que acababa con la casa por cárcel para los corruptos. Este punto, el segundo más votado en la consulta anticorrupción, fue aprobado por las dos cámaras, pero al igual que las objeciones a la JEP, estuvo engavetada por más de 5 meses gracias al presidente del Senado, Macías. Según la representante Inti Esprilla, Ernesto Macías se habría quedado con el proyecto y habría cambiado el ponente, generando una confusión enorme entre los cabildantes. No se entiende por qué Macías terminó nombrando a los conciliadores, labor que no le corresponde, ni por qué no envió las actas completas, señaló el representante a un medio capitalino. La pregunta del $250,000 es: ¿qué oscuras intenciones tenía Macías para torpedear la casa por cárcel para los corruptos? ¿A quién protegió? ¿Acaso fue a sí mismo como leyendo el futuro? ¡Ah, pícaro! A Ernesto Macías le gusta figurar y quedar bien con el patrón de patrones, y en su afán de apoyar la idea de acabar con el proceso de paz que tanto le duele al uribismo, no desperdició la oportunidad al enterarse de la fuga del narcoterrorista de Jesús Santrich y trinó. El caso del narcotraficante Santrich no debe sorprender. Fue advertido y todo se le sirvió en bandeja. La JEP impidió su extradición, el Consejo de Estado le reconoció fuero sin tenerlo y la Corte Suprema no ordenó su captura. Ahora confiar en Interpol. Pues bien, este trino le valió la risa y los memes de miles en las redes sociales, pues por cizañero no se percató que la Interpol que citó en el trino es esta. Sí, señoras y señores, es una famosísima banda de rock norteamericana. Y aunque el senador después corrigió, ya fue demasiado tarde. Eso sí, Macías no sabrá de leyes ni supo cómo dirigir el Senado de Colombia, pero por lo menos buen gusto musical sí tiene. Fue tan pésima la gestión de Ernesto Macías y su ignorancia en semejante cargo que la agenda legislativa iba más lento que paso de tortuga. Ya habían pasado casi 4 meses desde que se posesionó y ni siquiera los intereses del gobierno, que son los de su mismo partido, se movían. Claro, a esto también se le atribuye la disposición de la oposición para pelear por causas favorables a sus intereses, aunque eran minoría, pero fueron los partidos supuestamente aliados al gobierno los que empezaron a torpedear muchas cosas porque pues la mermelada no les estaba llegando. Y también porque veían la mezquindad con la que Macías movía la agenda para los debates. Fue tanto su desespero por pasar a como diera lugar sus necesidades que al no poder se quejó como un niño regañado ante Iván Duque, pero con algo realmente escabroso para el país. Definitivamente no es posible tramitar vía Congreso verdaderas reformas a la justicia, ni política, ni ajustar los acuerdos de La Habana. Las presiones de las Cortes y otros intereses lo impiden. El presidente no debe descartar la convocatoria de una asamblea constituyente. Hágame en el berraco favor, semejante defecio es el sueño dorado de Álvaro Uribe y su partido, pues de esta forma acabarían con las Cortes y con ellas los procesos que se le adelantan al exmandatario y cientos de sus copartidarios.
Pero tan mal cayó esto en el país entero que le tocó al mismísimo Iván Duque, quien en ese momento se encontraba adelantando gestiones diplomáticas en París, tuvo que cortarle las alas. Uno de sus peores usos frente al timón del Senado fue cuando su partido y los de gobierno se percataron que la Corte Constitucional les tumbó la llamada Ley de Financiamiento, con la que Duque y Carrasquilla pensaban recoger cerca de 7.5 billones de pesos para poder cerrar el presupuesto de 2019 que se elevaba a los casi 260 billones. Demostró que le quedó grande semejante cargo cuando casi que juró que la norma se había tramitado con absoluto rigor, ignorando los reclamos de varios políticos experimentados como Germán Vargas Lleras, quien le advirtió de vicios de forma muchas veces. Pues bien, Macías no había hecho ni siquiera el debido trámite en el Congreso y fue aprobada en la Cámara de Representantes sin que se conocieran las modificaciones que el Senado le había hecho la noche anterior, el mismo Senado que él preside. Adivinen quién era el encargado de esto. Obvio, aparte tenía que enviar el texto actualizado al presidente de la Cámara de la época. Esto es lo que se llama un tiro en el propio pie y puso a Duque y a Carrasquilla a hacer ochas y panochas para conseguir plata para el 2019. El camaleón de Roy Barreras trinó un día. Teníamos la mayoría para las víctimas y el presidente del Senado se negó a someterlas a votación. Aquí está la prueba. Constancia para la historia. Al trino adjuntó una foto con las firmas de alrededor de 42 senadores que estaban dispuestos a aprobar el proyecto. Pero ¿de qué proyecto se trataba para que 42 senadores se hayan puesto de acuerdo y el presidente lo haya torpedeado? Pues nada más ni nada menos que el de las curules para las víctimas del conflicto armado colombiano que se habían pactado dentro del marco de la justicia transicional en los acuerdos de paz que le dio curules a las FARC y a las víctimas. El mismo Barreras aseguró que el Centro Democrático le incumplió a las víctimas y responsabilizó al presidente del Congreso, Ernesto Macías, del hundimiento de la reforma de curules de paz. El mismo Barreras dijo también que pese a tener las mayorías en la plenaria, el senador Macías dilató el debate y no quiso someter, o no se le dio la gana, de someter a votación el acto legislativo. Además agregó, aquí están las firmas de los 42 senadores, entre paréntesis mayoría 52, que estábamos listos a votar las curules de las víctimas. Queda claro quién hundió las curules de las víctimas y quién rompió su palabra en el acuerdo de la JEP. El Centro Democrático sacrifica militares con tal de hundir a las víctimas. El acuerdo creaba 16 circunscripciones especiales en la Cámara de Representantes para que los afectados por la violencia tuvieran una representación política. Pero ahora salen los señores y las señoras del Centro Democrático a rasgarse en las vestiduras diciendo que no es posible que su jefe presidente eterno esté preso mientras hay terroristas en el Congreso. A ver, viejitos, como dice un reconocido ciclista, gracias a Macías y a ustedes están los terroristas de las FARC en el Congreso y no sus víctimas, quienes hubieran podido ser el contrapeso de Timochenko y compañía. Así que dejen la hipocresía a un lado. Pero una de las acciones más cochinas, sucias y balurdas que se haya visto en el Congreso y ejecutado por quien lo preside fue el que a propósito y con toda la maldad y sevicia del caso hizo Ernesto Macías el día que entregaba la presidencia de esa corporación. El canal Caracol lo pilló infraganti cuando torpemente dejó el micrófono del Senado abierto y dijo esto. Voy a hacer una jugada de estas de la oposición. Es que nos toca por obligación que ellos hablen después del presidente. Y entonces, tan pronto termine él, yo digo, se decreta un receso y le pido a la comisión que acompañe al presidente y lo saco de aquí. Eso no lo saben. Esa es mi última jugadita de presidente. Al terminar el discurso del presidente Iván Duque, Macías cumplió lo que minutos antes había advertido. Agradecemos al señor presidente de la República su intervención
Se decreta un receso. Pido a la comisión protocolaria acompañar al señor presidente de la República. Receso de 10 minutos. Tras el anuncio, el presidente Iván Duque salió y decenas de curules en segundos quedaron vacías. Esto sucedió el 20 de julio de 2019 por quien durante todo un año hizo todo lo posible para favorecer a su partido y relegar a la oposición. Sus palabras causaron indignación, pues fue una movida clara para quitarle voz a las bancadas alternativas. Ese acto canalla o su última jugadita de presidente le tiene abierto, aunque engavetada, una investigación ante la Procuraduría por violar los principios de igualdad, imparcialidad, en un intento por sabotear el derecho a réplica de la oposición. Sin embargo, ni el presidente de la República ni la misma bancada uribista juzgaron a Macías. Por el contrario, lo respaldaron diciendo que no era ilegal hacer lo que hizo. En un acto de lambonería rampante y de un atentado contra el Capitolio Nacional que fue declarado Monumento Nacional, Ernesto Macías mandó a colocar una placa en homenaje a Álvaro Uribe Vélez. Esta dice así: al doctor Álvaro Uribe Vélez, el colombiano ejemplar que regresó al Senado a continuar trabajando por el país después de haber ejercido como presidente de la República durante 2 periodos. Recordemos que a quien le tocaba ser el presidente del Senado en esa legislación era el mismísimo Uribe. Por alguna razón no quiso y dejó que el mismísimo Iván Duque eligiera o le recomendara a una persona. Adivinen a quién recomendó. ¿Sí? Al mismísimo Ernesto Macías. El querido presidente del Senado, Enrique Macías, fue acusado por varios senadores de no querer hacer un debate para una moción de censura contra el hoy ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. ¿Pero qué es una moción de censura? Fácil, es un mecanismo creado en la Constitución del 91, donde básicamente el Congreso tiene el poder de despedir a un ministro que haya sido elegido por el presidente de turno después de un debate donde se le acusa y obviamente este se puede defender. Aunque es una carta constitucional poderosísima, esta ha servido para nada, pues a punta de mermelada, quien esté en el Ejecutivo compra senadores y representantes a diestra y siniestra. Pero ¿por qué se citaba a Carrasquilla para una moción de censura? Pues porque el periodista Daniel Coronel publicó en una de sus investigaciones que el hoy ministro creó los denominados bonos del agua en el 2007 y bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Estos eran supuestamente utilizados para financiar obras de acueducto y alcantarillado en 117 municipios del país por una cifra cercana a los 440.000 millones de pesos. El muy astuto ministro, ya como exministro, apenas dejó el cargo, se fue y creó una empresa llamada Configura S.A., la cual compró bonos con una tasa de VR más 8 puntos porcentuales y se los vendieron a los municipios a los que les cobraron la tasa de VR más el 11% a 19 años de plazo, lo que habría significado que Configura S.A. se quedara con un 3%, es decir, obtuvo ganancias cercanas a los 14.000 millones de pesos anuales durante 5 años por una asesoría prestada. Claro, el señor Carrasquilla tenía información privilegiadísima, pues fue quien configuró el esquema de los bonos del agua. Entonces salió y fundó una empresa para aprovecharse de lo que sabía y de paso ganarse unos muy buenos millones. Entonces, claro, cuando algunos senadores leyeron la columna de Coronel, propusieron la moción de censura. Con lo que no contaban era que Ernesto Macías iba a defenderlo con leguleyadas y excusas. Este aseguró que la acción era improcedente porque hacía referencia a hechos ocurridos en otra administración. Macías aseguró que la acción presentada por Jorge Enrique Robledo y otros senadores no era procedente, pues los señalamientos contra Carrasquilla ocurrieron en el gobierno de Uribe y no en la presente administración. Hágame el favor. Aún con todo esto, Macías no aceptó la moción de censura contra Carrasquilla e impidió que fuera presentada en la plenaria del Senado, tapándole todo al flamante ministro. Pero recordemos que tanto Alberto Carrasquilla como Ernesto Macías pertenecen a las toldas del Centro Democrático y pues obviamente entre bomberos no se pisan las mangueras.
El famosísimo caso de Aida Merlano, a quien la Suprema Corte de Justicia capturó, pero que luego protagonizó una espectacular fuga para después ser capturada en Venezuela, tiene en líos al expresidente del Senado, Ernesto Macías. Resulta que el muy vivo senador, lamiéndole a los conservadores, se pasó por la faja la orden de esa corte de aplicar la figura de la silla vacía que dejó a Aida Merlano, a quien se le comprobó que gastó más de 6.000 millones de pesos en compra de votos para llegar al Senado en el 2018. Macías aseguró en plena plenaria del Senado que el Consejo de Estado había declarado la nulidad de la elección de Merlano y que por tanto esa figurita de la silla vacía pues no le correspondía. Y pues si eso era verdad, el presidente del Senado tenía que haber esperado un tiempo para que la mismísima Corte Suprema de Justicia emitiera un fallo, como en efecto pasó y con orden de captura. Pero de igual manera, el pronunciamiento que había hecho el Consejo de Estado tampoco le permitía a Macías que pudiera llamar a posesionar a la persona que había quedado segunda en la votación después de la Merlano. O sea, sí o sí, esa curul tenía que haber quedado vacía. Pero no. Al senador Macías, quien unas veces pide respeto para los fallos de la Corte cuando le conviene y la ataca cuando no, le importó ya saben ustedes qué, y posesionó a Soledad Tamayo. Pues el chistecito hizo que la Corte Suprema de Justicia pidiera a la Procuraduría que abriera una investigación a Ernesto Macías y a la mesa directiva de la época por posesionar de manera indebida a Tamayo, quien reemplazó a Aida Merlano y fue condenada a 11 años y 4 meses, se voló y hoy está en Venezuela. Desde mayo de este año, en plena pandemia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había dicho que Tamayo tenía que dejar esa curul. Volvió y ratificó esa orden apenas en junio y compulsó copias al Senado de nuevo para que cumpla con lo que le exigió desde meses atrás. Y la plática que se ganó la senadora Tamayo y toda su UTL, pues, se perdió. Claro que lo de la investigación en la Procuraduría quedará engavetada, porque como ahorita llega Margarita Cabello, se posesiona, lo más seguro es que quede engavetada. Y como siempre, aquí en Colombia no ha pasado nada. Recuerden que Cabello es tan uribista o más que el mismo Macías. Pero y con todo esto que les acabamos de mostrar, el dignísimo señor presidente de la República, Iván Duque, en vez de llamar al senador Macías y pues decirle que hombre de pilas, que la estaba embarrando y que pues no sé, ¿no? Alarle las orejas, fue la fabulosa idea de premiarlo. Y no con cualquier pendejada. En tremenda ceremonia realizada en Neiva, la ciudad de origen del señor senador, Ernesto Macías fue galardonado con la Orden de Boyacá en el grado de comendador. Vengo esta noche al Huila, lleno de emoción, a esta tierra a rendirle un homenaje a un hombre que porta los valores de esta tierra, dijo el primer mandatario en referencia a esta belleza de senador. Y no solo eso, Macías salió galardonado con un total de 15 reconocimientos. Varias de las distinciones fueron entregadas por diferentes gremios del Huila, quienes exaltaron la labor del senador de contribuir al desarrollo de la región. Ernesto Macías merece todos los reconocimientos que ha recibido esta noche, porque su historia es la de un país que tiene ese ímpetu de salir adelante, dijo el presidente de los colombianos, resaltando la trayectoria del congresista. El acto fue replicado, obviamente, por el senador Álvaro Uribe, que publicó una foto de Macías con Duque en la que califica a su copartidario como un huilense genuino. Hágame el hijo de madre favor. Corruptos y politiqueros de carrera premiados con galardones que se supone son para colombianos ejemplares. Lo de la Cruz de Boyacá a Macías es una bofetada para todos los colombianos de bien que queremos ver a este país libre de esa clase de personajes corruptos que solo les importa lo de ellos, jamás lo del pueblo. Ahí tienen al senador Ernesto Macías del Centro Democrático. Espero que esto haya sido suficiente para que ustedes puedan hacer una elección inteligente y educada en las próximas elecciones al Congreso. Por personajes como este tipo es que tenemos que reformar el Congreso, ojalá por un parlamento.
Si usted o un conocido suyo tiene alguna denuncia o sabe algo sobre algún congresista y tiene las pruebas, pero pues por obvias razones tiene miedo de denunciar, escríbanos a la cloacacolombia@gmail.com. Le garantizamos absoluta discreción y confidencialidad. Si disfrutó del capítulo de hoy, le pido por favor que apoye nuestro trabajo, pero frescos, que no es con dinero. Solo suscríbase a nuestro canal y oprima la campanita para que pueda recibir notificaciones de nuestras investigaciones. Soy Artur Gómez, nos vemos en la próxima entrega de La Cloaca, el hogar de los congresistas corruptos.